Buenos días para todos. Nuevamente con ustedes. Caiga quien caiga. Así amanece Venezuela por gustosaradio.com. Y agradeciendo a Dios que llegamos al viernes. Es viernes 18 de octubre. Sí, es un famoso sector acá en Maracaibo, 18 de octubre. Además, 18 de octubre es una fecha histórica en Venezuela, relacionada con la política que siempre tiene que ver con la vida del ciudadano. La gente suele asociar política con partidos y no necesariamente es lo mismo. Mi nombre es Ángel Monagas, mi Twitter Periscope e Instagram @Ángel Monagas. Estamos en gustosaradio.com bajo la dirección de Alfredo Rojas, la asistencia de Mariana Camacho y la presidencia de Alexis Ortega. Saludos a todos los que nos sintonizan desde cualquier lugar del planeta. Estamos en gustosaradio.com desde Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos de Norteamérica. Por supuesto, ustedes saben que yo estoy desde Venezuela, pero el programa se hace, la emisora funciona pues desde allá, desde los Estados Unidos, toda esa gran colonia venezolana. Mis saludos cósmicos a toda esa gran colonia venezolana y no venezolana que sintoniza Gustosa Radio. La programación de Gustosa Radio viene el fin de semana, vienen los bárbaros del vallenato. Chicos, yo de verdad no me imaginaba que Alexis era un experto en vallenato. No me lo imaginaba, pero bueno, así es la vida. Gracias también a la gente de Banca Amiga, Tienen una página web bien simpática, una sola, bancamiga.com. Tienen cosas interesantes, Banca Amiga, sobre todo para el emprendedor, para el pequeño comerciante. Y están prontos, la gente siempre me pregunta si están prontos a abrir una sede en el estado Zulia, la gente de Banca Amiga. También, por supuesto, si usted sabe si va a tomar la decisión de irse del país, no se vaya con una mano delante y vaya y otra por detrás. No. El problema no es llevarse dólares, porque ¿cuántos dólares se puede llevar usted? Eso se vuelve, como dice la canción colombiana, por cierto, vallenato también, sal y agua. Eso se vuelve sal y agua. Yo les recomiendo el curso de panadería digital de Luis Rivas. Usted aprende a hacer pan. Por lo menos va a poder trabajar en los Estados Unidos de helper, de ayudante, de cocina. Y dice, mira, no, yo sé hacer pan. El curso tiene costos, tiene toda la información que usted requiera del curso. Escríbale a rivasluismanuel@gmail. Saludos también fin de semana al doctor, mi amigo, el doctor Carlos Maldonado, el siervo de Dios, porque creo que se acaba de cumplir un año más de la muerte de José Gregorio Hernández. Y por supuesto a mi compañero en los medios web, el amigo, el periodista Enrique López. Siempre converso con Enrique, con su esposa. Una gran labor que realiza Enrique López en los medios digitales, caigaquiencaiga.net, crítica.com y todo lo que hay a nivel de las noticias digitales. Saludos, Enrique, saludos a todos. Bueno, los saludos, la gente dice, bueno, ¿y por qué saludas tanto? Bueno, porque uno es un ser humano, uno es un ser social. El hombre es un ser social, el hombre no es un ser aislado. El hombre nació para relacionarse con los demás. Somos un fenómeno social fundamentalmente, más allá de lo fabuloso de la creación. Vamos a ver con qué nos viene nuestro pastor el domingo, Ilcías Núñez. Bien, mis amigos, hay una baja moral, hay una pérdida, es decir, hay en Venezuela hay como una derrota moral por la aceptación, el triunfo, entre comillas, triunfo del gobierno de Maduro en la ONU al obtener un escaño
en el Consejo de Derechos Humanos. Pasó algo así como que en la Comisión Nacional Antidroga, la CONACYT, como si en la Comisión Antidroga, en su época, Pablo Escobar hubiera sido parte. Pero igualito que lo de Pablo Escobar, el problema es que a nivel internacional, y a veces cuesta decir esto, nuestro problema, el problema venezolano, aunque usted no lo crea, para los 193 países del planeta, es decir, con excepción de los que tenemos muy cerca acá y una parte de la comunidad de los Estados Unidos, del resto nuestro problema no existe. Eso es doloroso decirlo, es duro decirlo, pero es así, es así. Ha habido poca difusión de nuestra problemática. A veces dicen, en estos días, ayer me decía una persona, pero mire, es que han perdido ustedes 2 días hablando del juego de pelota, de donde fue Stalin González y el señor Marcano. Bueno, pero verlo también de esta manera. Mientras los políticos van a juegos de pelota, no se han ocupado de verdaderamente hacer una campaña internacional por el gravísimo problema de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Esa es la verdad. O sea, usted, a veces creemos que todo no, el mundo sabe, no, yo una vez estuve en Las Vegas, hace muchos años, y nadie sabía que era Venezuela. Otros todavía te preguntan por las reinas de belleza, otros te preguntan por pozos de petróleo si los tienes detrás. Y si vas a Europa es mucho más, al África mucho más. Bueno, hay gente que no, en España, en otros países donde es más fácil la comunicación, por supuesto que no es así. Pero esa es la verdad verdadera de lo que pasa en Venezuela o de lo que pasa alrededor del tema Venezuela. En materia, pero no hay que desanimarse, yo creo que al contrario hay que seguir insistiendo, porque ciertamente a Guaidó lo reconocen 52 países, pero la ONU son 190 y tantos, 193 si no me equivoco, así que usted no puede, porque si ellos no saben, o sea, yo estoy seguro que muchos de esos países que votaron no saben lo que está pasando en Venezuela. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos responsables de que haya ganado el gobierno un puesto en el Consejo de los Derechos Humanos? Le dejo a usted la respuesta. En los medios digitales, vamos con un recorrido por los medios digitales. Hallaron carbonizado y con 2 disparos en la nuca a Edmundo Pipo Rada. Sí, esto ha causado conmoción, la muerte de este dirigente político venezolano de Voluntad Popular. Ayer el presidente Juan Guaidó culpó a Maduro de esta muerte. Él es de parte del Consejo Municipal del Estado Sucre, del municipio Sucre, del Estado Miranda, y fue uno de los encargados, por cierto, de coordinar y acompañar al presidente interino Juan Guaidó en la parroquia Petare. De verdad que es lamentable, es triste, un muchacho tan joven. Fíjense que en este momento, en la madrugada, hubo cierre del estado Carabobo porque presuntamente secuestraron al hijo de del secretario de Seguridad Ciudadana de Carabobo, y prácticamente todos los organismos de seguridad estaban en la calle y cerraron el estado. No sé por fin si lo habrán encontrado o no lo habrán encontrado. Eso, noticias, vamos a decir así, de última hora en la madrugada para amanecer hoy viernes. El presidente Guaidó apuntó al régimen de Maduro como probable responsable de la muerte de Edmundo Pipo Rada. El portal Caraota Digital dice: es el mismo modus operandi, un tiro y calcinado. Guaidó ha opinado sobre la muerte de dirigentes políticos. Dice Caraota Digital: debemos decir que esto es un asesinato de la dictadura.
hay claros indicios de que la causa es política. Ahora, aparentemente hay un grupo de exterminio político por móviles políticos en el país. El asesinato pues, de Edmundo Rada es un mensaje de Maduro, dice Guaidó, y esto ocurre 2 días después de que el gobierno de Nicolás Maduro amenazara a todos los que preparan protestas. Lamentable. Leopoldo López, tras el asesinato de Rada, dice: la dictadura utiliza grupos de exterminio. Esto es muy grave. Decir que existen grupos de exterminio en Venezuela es bastante grave. La periodista Beatriz Adrián dice que el hermano del concejal tenía temor de unas fotos que le tomó el FAES durante una protesta que realizó junto a la diputada Manuela Bolívar en Mezuca. Pero bueno, lo cierto es que a pesar de las casi 7.000 ejecuciones extrajudiciales, la ONU eligió a Venezuela como integrante del Consejo de Derechos Humanos. Y fíjense que a pesar del informe de la Bachelet enviada por la ONU, se elige a la dictadura de Maduro en ese consejo. Esto también de cierta forma demuestra lo inútil que son algunos organismos internacionales, la comunidad internacional. Por eso hemos tenido 10 meses, y me disculpan ustedes, de bla, 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 y no hay solución al gravísimo problema de los venezolanos. Triste. El señor Pizarro, por cierto, que está enviado también por Guaidó, también esperemos que no ande de turista, dice: la silla que ocupa el régimen representa la tortura y la represión. Estos días lo vimos, por cierto, hablando muy buen inglés al señor Pizarro. La agencia EFE dice: Maduro dice que asiento en Consejo de la ONU se logró a pesar del complot de Estados Unidos. Sí, esto también demuestra que Estados Unidos no es amo y señor de la ONU. Pero es que también, vamos a estar claros, el gobierno cuando han perdido alguna elección en la ONU acusa a Estados Unidos. Y se demuestra aquí que Estados Unidos no maneja, no domina la ONU. La agencia EFE también destaca la declaración de Mike Pompeo, la hipocresía descarada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por Venezuela. La gente de Chile dice: ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una burla. La votación estuvo, quizás si en Costa Rica no se hubiera lanzado, se pudo haber ganado esa elección, pero la votación contraria a la que obtuvo el régimen se dividió entre Venezuela y Costa Rica. Human Rights Watch, la ONG que trata de los veedores de los derechos humanos, elegir al régimen de Maduro es un insulto a las víctimas de abusos de todo el mundo. Bueno, el tema del ingreso de Venezuela al Consejo de los Derechos Humanos parece que es el tema hoy, junto con la lamentable muerte del concejal Rada. En el Pitazo hay una declaración de Mariano de Alba que dice: no es inusual elección de Venezuela en Consejo de Derechos Humanos. Es verdad, no es la primera vez que Venezuela gana esa elección. Moncada, ayer decía un orgullo, un triunfo histórico. Bueno, tú sabes cómo son los izquierdistas de faramayeros en eso. Ayer decía el señor Moncada: ONU demostró pertenecer a la humanidad y no a un pequeño grupo. Ojalá esa misma bulla que hacen por estas victorias, entre comillas, la utilizaran en resolver el grave problema eléctrico, el grave problema del agua, el grave problema del modelo económico que está acabando con la población en Venezuela, y además en acabar con los abusos de los organismos de policía, con las persecuciones, con las desapariciones. Ahí tienen la muerte. Es que le viene lamentablemente pues como anillo al dedo. Están eligiendo un gobierno al Consejo de Derechos Humanos y acaban de violarle los derechos humanos descaradamente a una persona, quitándole la vida.
El fiscal de la constituyente, William Tarek Saad, anuncia la excarcelación de 24 presos políticos venezolanos. Ya dieron los nombres, lamentablemente no hay no están ni Requesens, ni están otros nombres de dirigentes políticos como Marrero. Edgar Zambrano sobre liberaciones, que no se convierta esto en una puerta giratoria. Unos entran, unos salen y otros entran. La agencia Reuters dice Estados Unidos extiende exención de sanciones de empresas de Venezuela para el refinador Ninas, empresa mixta de PDVSA. Tal Cual Digital, hoy está mi columna, por cierto, en talcualdigital.com, está mi columna en talcualdigital.com. Maduro aprueba creación de CLAP escolares y gallineros en colegios. No, es que este tipo, de verdad que, imagínense ustedes, en plena era cibernética, este tipo pensando en gallineros en colegios. Entonces Maduro ayer le hablaba a los niños y le decía, los instruía, ven a criar gallinas, porque educa más que 1000 libros, imagínense ustedes. No, vamos para atrás como el cangrejo. Se dice libertad, dice Venezuela es el país con menos respeto y garantía por los derechos de propiedad. Y ahí estamos en el Consejo de los Derechos Humanos. La agencia Bloomberg dice el Caracas Country Club desde el 0,01% espera el colapso del socialismo. Largas e interminables controles por escasez de gasolina en oriente y occidente del país. $1 por litro de gasolina cobran revendedores de combustible en Mérida, en el Zulia también. Ciudadanos en el estado Bolívar dejan de trabajar para hacer colas de 24 horas en gasolineras. Monagas solo recibe 13 gandolas, el estado Monagas, 13 gandolas de combustible al día. Vendedores duplican precios de las verduras en Zulia por el nuevo salario mínimo y además porque no hay gasolina y la matraca. Vamos a estar claros. Me decía un vendedor de verduras acá en el Zulia que tienen 16 alcabalas o matracas. El portal Sumarium dice Contraloría anuncia una investigación contra Stalin González por asistir a juego de la Major League Baseball. Sí, eso está bien que le abran una investigación, pero ese no es el tema que interesa a los venezolanos de los gastos excesivos, que no solamente son de Stalin. También, por ejemplo, ahí tienen los tipos en China, una gira por China, Diosdado y comitiva. ¿Y quién está pagando eso? El Estado venezolano. La Patilla dice, quirófano inaugurado por Fabiana Rosales en Lechería fue clausurado por el régimen. Es lógico. O sea, el problema es que a veces es doloroso decir esto, porque hay algunos que no me entienden. A los efectos políticos, Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela, dentro de Venezuela, y yo creo que eso no puede tener duda la gente. O sea, nosotros podemos decir que es usurpador, que es esto, pero él está allí, y él es el que manda aquí dentro de Venezuela. Y el descaro completo de lo que pasa en la Asamblea Nacional presidida por Guaidó dice una cosa, al ratico salen y entra la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces yo siempre digo, no lloren como mujeres lo que no supieron defender como hombres. Los diputados han debido impedir en su momento la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Irrita e ilegal. USAID y el Banco Interamericano de Desarrollo se unen para buscar financiamiento que ayude a los venezolanos. La agencia AP dice que hay un creciente éxodo venezolano aviva temor a auge de xenofobia. Venezolanos en Ecuador exigen una disculpa pública, ministra, tras arrestos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos visitará Ecuador para verificar la situación de derechos humanos tras las protestas. Turquía llegará a un acuerdo con Estados Unidos para frenar incursión en Siria. Trump dice que es un gran día para Turquía y los kurdos por alto al fuego en Siria. Hay muchas críticas con Trump, que dejaron botados a los kurdos y llegaron en la guerra contra los turcos. Bueno, yo siempre se los he dicho,
Los Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. El secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, deja su cargo, dice Donald Trump. El país, dice, fallece Elijah Cummings, político clave del impeachment en Estados Unidos, del juicio político que se está realizando en Estados Unidos. La próxima cumbre del G7, anuncia la agencia francesa de noticias, se realizará en un club de golf de Trump en la Florida. El Reino Unido alcanza, por cierto, un acuerdo con el Brexit. Johnson se enfrenta a desafío del Parlamento. Tensa calma en Cataluña a las puertas de una huelga general. Siguen las protestas fuertes en Cataluña. Venezolanos trabajan para destacar en los playoffs de la ¿cómo se llama esto? Del soccer, mayor liga del fútbol en los Estados Unidos. Joseph Martín es el segundo jugador con más camisetas vendidas en esa liga. Bueno, los Astros están a un paso de la Serie Mundial. Ayer ganaron, por cierto, los Astros. Están también haciendo una subasta con el bate de Baby Ruth, el hombre que ha pegado, que es una gloria dentro del béisbol en los Estados Unidos. Cuando pegó, ese es el bate cuando pegó su jonrón 500 en 1929. Calculan que el bate podría venderse en más de $1 millón. Más de $1 millón. Oye, con eso pagamos los piquitos. Recuerden, mis amigos, si quieren copia del material de este programa, escriban para incluirlos en las listas de difusión vía WhatsApp 0414-631-8141, 0414-631-8141, vía Telegram sería en su navegador colocar t.me / caiga quien caiga, y los que puedan y quieran colaborar con este programa, estamos a la orden PayPal. En el navegador pueden colocar paypal.me / caiga quien caiga. También nos pueden preguntar a nuestro celular 0414-631-8141, la cuenta CELE, para cualquier colaboración con este programa. Ayer, por cierto, la presidenta de la Cámara Municipal de Baruta, Georgette Topalian, es muy bella esa mujer, lamentablemente chavista, dice: la victoria diplomática es histórica para todos los venezolanos, dice ella. Bueno, en mi columna, por cierto, yo hablo de la usurpación, no es solo de Nicolás. Insisto, reitero y ratifico, revisemos esta derrota en lo político, revisemos esta derrota en la política. ¿Qué hemos dejado de hacer que no se ha hecho para que se dé una situación como esta? Lamentable, triste, un gobierno dictatorial, un sistema criminal de gobierno obtiene una silla en el Consejo de los Derechos Humanos. Repito, esto es más o menos como que, ¿cómo les digo yo? Como que, sí, un narco obtenga una silla en un organismo contra la droga. Y eso ha pasado, ¿no? Eso ha pasado, y cuando ha pasado, eso ha pasado en México, por ejemplo, las consecuencias están a la vista. Las consecuencias, y eso ha pasado, repito, en México, por ejemplo, y todos sabemos lo que, por decirles un país, en Colombia también ha pasado. Vamos con los titulares de algunos medios impresos que aún quedan en Venezuela. Bueno, continuamos el diario El Universal, como siempre a dos columnas, su portada. Venezuela consigue una banca en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, esta es la nota de hoy. Y el Ministerio Público anunció la excarcelación de 24 presos políticos. También señala el diario El Universal, Barcelona bajo la revuelta separatista. Hay mucho
Hay algunos venezolanos, voy a preguntarles cómo está esa situación en Cataluña. Los kioscos hoy venden cualquier cosa menos publicaciones, y los antiguos kioscos de periódicos se convirtieron en pequeños abastos, vamos así, a decirlo así. La justicia brasileña evalúa si dejar o no en libertad a Lula da Silva. Ese sería otro golpe que celebraría la izquierda en Latinoamérica. Ya tienen a Pate Mingo el gobierno en Argentina, a Pate Mingo también en Perú, lo que está pasando en Ecuador y ahora esto de Brasil. Triste y lamentable cómo retroceden los países. La leyenda Alicia Alonso falleció en La Habana a los 98 años de edad. Reprograman reparaciones de la línea 2 del metro. El dólar sigue en las mesas de cambio en 18.854. El diario El Nacional dice, es una burla para el venezolano que sufre. El régimen de Maduro logra un escaño en el Consejo de Derechos Humanos. El presidente Guaidó dice, pierde credibilidad, mucho más. El mundo al revés, también es cierto. Y los chavistas dicen una victoria histórica. La muerte también del concejal de Voluntad Popular, Rada, sigue también causando preocupación. Vacaciones en China. Mira, la embajada del régimen en China publicó fotos del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y su extensa comitiva paseando por la muralla china. Y de seguro que han cogido 1, 2, 3 y 4 más rascas allá. En las gráficas se pueden ver, entre otros, a su esposa Marlene Contreras, a Pedro Carreño, Freddy Bernal, Pedro Infante y Jesús Faría. Ahí faltó Julio Chávez, que también creo que anda con Diosdado. El Pasquín Ciudad Trujillo, por supuesto, celebra la obtención del escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El diario 2001 dice, aguaceros afecta a medio país, eso es verdad. ¿Hasta cuándo lloverá, chico? Las lluvias se han hecho sentir con fuerza en 139 municipios del territorio nacional. Se pronostica el paso de la onda tropical número 53 del año durante las próximas 24 horas. Las precipitaciones se prolongarán por lo menos hasta finales de noviembre. Qué lamentable. Dice también 2001, Maduro se anota un triunfo en la ONU. El pernil necesita full refuerzo internacional. La producción nacional de cochinitos es muy baja por la demanda navideñas. El clásico, sin horario ni fecha en el calendario. El clásico Barcelona-Real Madrid. Con solo mirarlo no basta. Sindicatos de trabajadores de los parques zoológicos de Caracas advierten que las especies exhibidas en el Pinar, Caricuao y el Francisco de Miranda requieren una mejor atención de la que han recibido hasta ahora. Los animales, se están muriendo los seres humanos, que podemos esperar de los animales. En las mayores, dice Meridiano, en las mayores salen a liquidar. Carlos Correa y George Springer disparan jonrón de 3 carreras cada uno y los Astros van hoy por el pase a la Serie Mundial en el propio Yankee Stadium. A lo mejor hoy pierden. No habrá clásico español entre Barcelona y Real Madrid, por lo menos la semana que viene. El periodiquito de Maracay dice, excarcelaron a 24 detenidos. Cataluña lista para una huelga general. El luchador de Ciudad Bolívar dice, Venezuela ganó una banca en el Consejo de Derechos Humanos. Día gris para los derechos humanos en el mundo y Venezuela, dice el luchador. La ONU se mancha al validar al régimen de Maduro, dice Guaidó. Altos precios de alimentos obliga a bolivarenses a sustituir proteínas. Conmemoraron fusilamiento del general Manuel Piar en Bolívar. El Caribazo en Margarita dice, vecinos trancan nuevamente la Juan Bautista Arismendi por falta de gas. Eso fue ayer en Margarita. Muchos problemas con el tema del gas en Margarita y también del agua. Con Industria afirma que aumento alimentará más la hiperinflación. El diputado Elías Mata sale en el Caribazo. Ningún aumento solucionará la crisis económica del país. Bueno, por supuesto, el diario Últimas Noticias celebra el triunfo de la aberrante dictadura. Nicolás Maduro, hemos tenido una gran victoria en la ONU. Para el diario Panorama, cifras del INE y del Banco Central de Venezuela chocan. La pobreza cayó
y sube el empleo, dice el diario Panorama. Y el portal web versión final tiene un nuevo portal, un nuevo diseño, bien bueno el nuevo diseño. También abre con la noticia de Maduro califica como una victoria el regreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También en el portal versión final está nuestra columna Caiga quien caiga. Llegamos al final del espacio por el día de hoy. Estuvimos en gustosaradio.com bajo la dirección de Alfredo Rojas, la presidencia de Alexis Ortega, la asistencia de Mariana Camacho y quien les habló, Ángel Monagas. Los que quieran suscribirse a mis canales de WhatsApp 0414-631-8141 para incluirlos en las listas de difusión y en Telegram t.me/caiga quien caiga. Saludos cósmicos a toda la colonia venezolana y no venezolana en el mundo. Las bendiciones del Padre Celestial se derramen sobre todos y cada uno de ustedes. La fuerza los acompañe. Mañana, por cierto, cumpleaños mi esposa. Mañana es día de fiesta en esta casa. Y saludos, no está nuestro hijo, pero juntos celebraremos el cumpleaños de mi esposa Maricela. Una bendición que me dio Dios. Feliz día para todos.